También Iván Duque, el expresidente de Colombia, dice a través de su cuenta de X lo mismo. Y lo tenemos en línea, Brian. Excelente, qué bueno. Tenemos al expresidente de la República, Iván Duque, quien nos atiende generosamente en un día muy difícil para el país. Luego de que nosotros, en el arranque de este noticiero a las 4 de la madrugada, confirmáramos la muerte del senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Doctor Duque, gracias por estar aquí en Alerta Bogotá, la emisora que lo escucha de verdad. Bienvenido, querido expresidente. Pacho, un saludo para usted y toda su audiencia en este día tan doloroso, donde quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los colombianos a que nos sacudamos, que rechacemos el odio, que rechacemos la polarización, que nos demos cuenta que la vida de este gran hombre, de este ser humano extraordinario y de este gran sentido público, estuvo motivada por el servicio, estuvo motivada para que en Colombia pudiéramos luchar frontalmente contra el narcoterrorismo. La partida de Miguel nos tiene que motivar a la unidad de propósito, al patriotismo y a la reacción efectiva. Y eso amerita que dejemos a un lado los egos y nos concentremos en sacar a Colombia adelante para el próximo año. Sí, ahí golpea, seguramente es el viento, ¿no? El que golpea el micrófono en donde nos habla el expresidente de Colombia, Iván Duque. Miguel Uribe, ¿qué significaba para la política colombiana, expresidente, y especialmente para el Centro Democrático, movimiento en el que usted también milita? Pues Miguel representaba renovación, esperanza, preparación, firmeza, patriotismo. Era realmente una gran promesa de la política en Colombia, una persona que había logrado sobreponerse en su vida al asesinato de su madre, y una persona que siempre hizo política con altura. Por eso duele que las balas del narcoterrorismo lo hayan silenciado, pero su legado va a ser más vigente que nunca, y es el deber nuestro mantener su legado. Y eso implica que en este momento trabajemos por la unidad de propósito, con un gran sentido patriótico, para que Colombia se sacuda de todo este apaciguamiento con los terroristas que hemos visto en los últimos 3 años. ¿Dice usted que es el narcoterrorismo el que arrebata la vida de Miguel Uribe? No tengo la menor duda. Todas las pesquisas y las investigaciones conducían a que los autores materiales e intelectuales de esto provenían de las disidencias de las FARC. Ahí estaba todo el grupo de la famosa Marquetalia, Iván Márquez, de El Zarco Aldinebel. Obviamente falta que las investigaciones concluyan, pero claramente esto acontece por esos grupos terroristas que además han sido protegidos en territorio venezolano por el cartel de los soles liderado por Nicolás Maduro. Sí, expresidente, ¿qué destacaría usted de la forma de ejercer política y de la conexión con la ciudadanía de Miguel? Era una persona que se ganaba el afecto de los ciudadanos, que se ganaba el afecto de la gente, que siempre daba lo mejor, que tenía una capacidad de conectarse ideológicamente, emocionalmente y sobre todo con una empatía natural. Siempre recordaré su felicidad, su buena actitud. Tuve con él una reunión que fue siempre muy emotiva por la cercanía que tuvo mi padre con su abuelo. Cuando él llegó al Senado, lo invité a mi oficina y le entregué todas las presentaciones de los debates que yo hice en la Comisión Tercera, y me sentí muy orgulloso de verlo a él motivado desde esa comisión de ejercer el papel de oposición y de ser propositivo al mismo tiempo. Entonces recuerdo la voracidad intelectual que tenía y las ganas de acertar y de contribuir. De verdad que esto me conmueve y me duele mucho, porque creo que si había alguien que estaba haciendo el camino para llegar a la presidencia era Miguel Uribe, en una nueva generación. Sí, expresidente Iván Duque, usted ha sido uno de los presidentes jóvenes más recientes que ha tenido Colombia, y Miguel Uribe era uno de los precandidatos más jóvenes. ¿Por qué cree que la juventud en el país tiene tanto contradictorio enemigo en el escenario político y público? Yo creo que los enemigos en esta situación, los enemigos no son de la juventud, los enemigos son de Colombia. El terrorismo es un enemigo de la estabilidad institucional, es un enemigo de la democracia.
y por eso yo creo que Miguel también tuvo siempre muy claro que la única forma de construir paz en Colombia es desvertebrando esas estructuras criminales. Ver que todas esas disidencias que han sido protegidas por Maduro siguen amenazando a nuestro país. Ver la conexión que hay entre quienes perpetraron este atentado y esas mismas disidencias, por la información que hasta ahora se conoce, pues es lamentable, pero es más lamentable aún cuando a esas estructuras los nombran, a los jefes de esas estructuras los nombran gestores de paz, se es permisivo con ellos y ahora se habla de paz total hasta con el Clan del Golfo. El narcoterrorismo nunca va a buscar una solución de paz en Colombia distinta a pertrechar en sus intereses. Por eso hay que combatirlos con firmeza, como Miguel siempre lo dijo con claridad también. Bueno, un panorama complicado, expresidente. Habla usted de narcoterrorismo, habla de la segunda Marquetalia de Venezuela, de Cartel de los Soles, y recordando la recompensa que recientemente estaba ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos de $50 millones por Nicolás Maduro, y teniendo en cuenta aún más el apoyo que en los últimos días, en las últimas horas, hemos conocido por parte del gobierno del presidente Petro para con el dictador Nicolás Maduro. Panorama complicado, expresidente. Sí, el panorama es complicado, pero lo que no puede Colombia es ubicarse en el lado de los contemporizadores y los cómplices de esos regímenes. Claramente, Nicolás Maduro es la cabeza del Cartel de los Soles. Hay una recompensa de $50 millones por él. La mayoría de sus secuaces están buscados por las autoridades de Estados Unidos, tienen procesos de judicialización. Parte de eso, pues Venezuela, en el régimen de Maduro, ha violado la resolución 1373 de las Naciones Unidas, donde se dice que ningún Estado puede proteger a grupos terroristas. O sea, aparte de ser el jefe del clan terrorista de los Soles, de promover el Tren de Aragua como grupo terrorista, ha albergado en su territorio a las disidencias de las FARC, al ELN y también a narcotraficantes. Entonces, Colombia no se puede poner al lado de Maduro. Colombia hoy, las fuerzas militares de Colombia tienen que rechazar cualquier invitación a que Colombia se preste para proteger un régimen dictatorial en cabeza del líder del Cartel de los Soles. Yo creo que es totalmente equivocado lo que ha hecho hasta ahora el gobierno Petro de salir a defender a Maduro, cuando claramente los grupos terroristas que están protegidos en ese país parece que están detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Expresidente Iván Duque, ¿debe cambiar el discurso en contra de la oposición? Y lo hablo desde el gobierno nacional, de quienes se enfrascan en esas discusiones en torno a las reformas sociales que se han llevado al Congreso de la República. Es que yo creo que hay que empezar por una cosa, Pacho, es que aquí se lleva el discurso del púlpito presidencial durante 3 años estigmatizando y atacando a quienes piensan distinto. Es que antes del atentado a Miguel Uribe, usted recordará que desde el púlpito presidencial se acusó al abuelo de él de crímenes de lesa humanidad, y en los últimos 3 años más de 20 trinos en su contra, con un lenguaje pugnaz. La Constitución de Colombia dice con claridad que el presidente es el símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la polarización nacional. Y eso es a lo que se ha dedicado Petro a hacer en los últimos 3 años. Aquí se necesita que el discurso sea un discurso de unidad, que sea respetuoso de la Constitución y la ley, y no atacando a los periodistas, atacando a las cortes, atacando a los opositores con inclusive mentiras, con vilezas que después tratan de escudarse en un manto de impunidad, diciendo que son momentos de efervescencia verbal, cuando en realidad parece que obedecen más a un patrón de odio desde el discurso presidencial. Colombia quiere sacudirse de ese discurso de odio, de polarización y de contemporización con los terroristas. Por eso necesitamos hoy unidad de propósito y sobre todo la convicción patriótica de pasar esta horrible noche en 26. Expresidente Iván Duque, ¿cómo cree usted que deberían honrarse la memoria de Miguel Uribe desde el partido y desde el país? Yo creo que lo primero es acompañar a su familia en estos momentos de dolor. Estos no deben ser momentos de hacer cábalas políticas ni cálculos electorales, es acompañar a una familia en un dolor tan grande. Segundo, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer es mantener su legado vivo. Y ese legado nos tiene que llevar a la unidad de propósito y a un sentido patriótico, de que hay que mirar hacia el año 2026 como él tanto lo promovió, sin egos, sin divisiones,
y buscando la integración de la mayor cantidad de personas de la sociedad colombiana para poder rescatar nuestra democracia de las amenazas que tenemos hoy en día. ¿Cómo cree usted, expresidente Duque, que el país va a tener un cambio a partir de esta fecha? Porque el país obviamente no va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál cree que va a ser esa hoja de ruta nueva para Colombia con esta situación? En este momento está el país estremecido. Como lo dije esta mañana, Colombia llora pero no se rinde. Colombia hoy ha perdido uno de sus mejores hombres, una persona que a pesar de su juventud era un ejemplo de liderazgo consciente. Y yo creo que hoy tenemos que ponernos la mano en el corazón, orar por el alma de Miguel, acompañar a su familia, pero tener claridad que en este momento no hay espacio para pequeñeces. Hay que pensar en grande, y pensar en grande requiere una gran unidad de propósito para que las amenazas que hoy hay en la democracia colombiana puedan superarse y que nuestra democracia sea vibrante, efectiva y que tenga la seguridad como norte a partir del año entrante. Yo creo que ese es el punto de mayor solidaridad que podemos expresar honrando la memoria de un gran colombiano. Siendo usted una importante figura de la colectividad del Centro Democrático, doctor Iván Duque, ¿cómo ve al partido, al Centro Democrático, luego de estos dos hechos? El primero, la decisión de esa juez de la República en contra del expresidente Álvaro Uribe, y ahora con el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo está la colectividad frente a las presidenciales del próximo año? Como lo dije, yo creo que este no es un momento en el que tengamos que ponernos a hablar de elecciones, Pacho. Yo creo que hoy es un momento de dolor que hay que procesarlo, pero el Centro Democrático es un partido que se crece en la adversidad, que ha tenido que enfrentar recientemente amenazas muy claras, no solamente el asesinato de una de sus más importantes y promisorias figuras, sino también ver un proceso plagado de irregularidades que de alguna manera ha pretendido silenciar la voz política de Álvaro Uribe. Pero como partido y con el legado también de Miguel, con el liderazgo que históricamente el presidente Uribe y los derroteros ideológicos que tiene el partido, nosotros vamos a seguir aportándole a Colombia y lo vamos a seguir haciendo con firmeza, sin intimidarnos, promoviendo nuevos liderazgos, trabajando con las bancadas, trabajando en los gobiernos regionales. Entonces el Centro Democrático no se va a dejar arredrar, pero aparte de eso, de pensar dentro y como partido, también queremos invitar a todo el pueblo colombiano a que entienda que estos momentos de dolor son para buscar la unidad nacional y la unidad de propósito, porque o Colombia se une o Colombia se hunde, y se tiene que unir para derrotar las amenazas que hoy están sobre nuestra democracia, la de la polarización, la del populismo, la del odio y la del apaciguamiento con el narcoterrorismo. Expresidente Iván Duque, gracias por estar aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. Un saludo especial.